Quédate en la radio pública. Ya viene Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Bienvenidos a Política a Fondo. Hoy un programa intenso, fuerte. En primer término vamos a hablar con Carlos del Fuerade. Él es diputado provincial por el Frente Social y Político de la provincia de Rosario y fue uno de los oradores a movilización mayúscula importantísima, más de 40 cuadras, exigiendo la intervención y expropiación de Vicentín, ahí mismo en Rosario, invisibilizada por los grandes medios, pero tenés aquí en el sistema de medios públicos de Marcos Paz. Después vamos a tener voces por el tema del espionaje ilegal. En primer término vamos a hacer con Lucas Molina, y él es periodista de FM Gráfica. Con él tocamos el tema fundamentalmente de la solicitud de más de 1000 periodistas de medios autogestionados, cooperativos, comunitarios, públicos, para contestarle a algunos periodistas que han firmado una solicitud en favor de algunos periodistas inescrupulosos, sí, periodistas que participan de algunas asociaciones ilícitas y que oponen, ¿no?, ante el tema de expresión de libertad y de prensa, ¿no?, para pasar por la justicia. Y por último, también sobre el tema de las escuchas ilegales, hablamos con el juez Carlos Rosansky sobre esta temática, también sobre estos periodistas, sobre las escuchas, sobre responsabilidades. Puede ser que Larreta y Vidal no estén al tanto de nada. Bueno, escuchen a Rosansky. Pequeña pausa. Estamos con música elegida por Flavio Chabón y a la vuelta ellos, protagonistas en esto que es Política a Fondo, durante una hora, aquí en el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz.
Continuamos con las entrevistas, en este caso con Carlos del Fuerade, quien es diputado provincial por el Fuere Rosario. Además es escritor, periodista, va a hablar de todos los usuarios de pose visible en los medios. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto hablar con vos. Igualmente, Bernardo, para mí es un privilegio. Muchas gracias. No, contanos, Carlos, que ¿es así como lo planteo, una gran visibilizada por los medios? Sí, sin dudas. A partir de la mañana del 9 de julio se empezó a reunir muchísimos autos para hacer una caravana, para cuidar además todo lo que ver con la salud. Fue una extraordinaria movilización que tuvo distintos gremios como protagonistas, a distintos sectores políticos y sociales, una multisectorial expropiación de Vicentín, teniendo en cuenta el fenomenal robo que han producido algunos directivos de Vicentín con dinero del pueblo, con dinero del Banco Nación, para vaciar la empresa y fugar esos capitales de acuerdo a lo que dicen las investigaciones que se están haciendo en los distintos juzgados penales en donde se investigan las acciones del grupo. Así que la movilización fue muy buena, muchísima gente se acercó con banderas argentinas, mostrando la necesidad justamente del Día de la Independencia de producir a partir de la expropiación de Vicentín un elemento clave para pensar en serio en una verdadera independencia económica que le vendría bien a las grandes mayorías y no un privilegio para las minorías como quieren aquellos sectores que lamentablemente, con poca información a mi entender, se manifiestan a favor de quienes han robado la empresa robando al Banco Nación. Exactamente. Carlos, vos fuiste uno de los privilegiados Sí, tuve la suerte de ser el penúltimo orador antes que Daniel Lloja, el secretario general de la Federación Aceitera, y realmente me sentí muy bien, un reconocimiento poco usual, por hablar en actos multisectoriales, realmente un gustazo que estamos investigando años y que muestra una vez más las características del gran capital en Argentina, que empieza siendo nacional, pero transnacionaliza, que tiene que dar cuenta sobre crímenes de lesa, sobre los cuales van a tener algún día que dar respuesta sobre eso, y cómo después empiezan en los últimos años en esta timba financiera perversa de mandar dinero a los paraísos fiscales, generando mucha incertidumbre y mucha angustia, y en los productores. Claro, justamente, había 40 cuadras de auto, ¿se calcula cuánta gente participó? Mucha gente, se habla por arriba de 3.000 personas, así que fue realmente algo muy importante, muy importante. Estamos hablando que participaron, como vos decís, productores mismos de Vicentín que piden la intervención porque ven poner en riesgo, si no pasa eso, su fuente laboral. Claro, y además en lo que tiene que ver con el proceso preventivo, 2.638 acreedores, de los cuales 1.895 son productores. Y como bien lo dijo el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, ellos no van a estar a favor de quienes los estafaron. Y eso realmente es muy importante porque va cortando esa idea que tienen algunos sectores políticos en la Argentina de hacer una restauración del clima social y político de la 125. Acá el campo no se va a alinear detrás de Vicentín porque fue Vicentín quien estafó el campo. Claro, exactamente. ¿Cuánto te duele todo lo que después vivimos en otras movilizaciones que tapó todo lo lindo que pasó ahí en Vicentín, ahí en Rosario, en Santa Fe, que estamos hablando de lo que pasó en el Obelisco? No, justamente hubo unos pedidos, al contrario de lo que ustedes pedían. En realidad siempre tenemos un gran respeto por toda la gente que se moviliza, aún los que piensan distinto, pero a mí me duele mucho, especialmente todo lo que tenga que ver con poner en peligro la salud de la gente. Estamos en medio de una pandemia que además no ha llegado a su pico máximo y ya los casos han superado los 100.000 casos en la Argentina, así que hay que cuidarse mucho. Pero me preocupa por sobre todas las cosas cómo hay sectores políticos que usan consignas vacías, no producen información, no democratizan tareros, pero yo creo que a eso se le gana con mucha paciencia, con mucha tolerancia, e informando concretamente que lo que hay detrás de Vicentín hay un fenomenal robo que hacen algunos de sus directivos y quieren volver a tener un Estado bobo y cómplice que le pague las fiestas privadas a esos pocos tipos que tiran por la borda 90 años de historia. Sí, y además digo, el hijo después con la muestra ya de ese odio visceral que sacan algunos,
¿no? Y que Sí, lo yo hemos creo vivido que con los medios de comunicación, ¿no? Golpeando. por eso me parece fundamental marcar que siempre al fascismo, a las minorías violentas, se le gana desde las mayorías, apostando a otro tipo de cosas, usando otro tipo de procedimiento, y me parece que eso es lo que hay que hacer. Insisto, por eso siempre soy más de apostar a la distribución de la información, a la paciencia con valor político, porque es la mejor manera de ganarle a las minorías. Sí, así es. Carlos, volviendo al tema Vicentín, ¿cómo está la situación hoy? ¿Hubo muchos vaivenes o se va directamente a la intervención y después a expropiación o se está viendo los objetivos? Yo creo que lo más claro y lo más democrático es la expropiación, porque habilita al Congreso a debatir qué hacer con la empresa, y no hay lugar más democrático que el Congreso de la Nación. Por eso estoy a favor de la medida del gobierno. Igualmente hay un camino intermedio que propone el gobierno de la provincia de Santa Fe, que forma parte de un peronismo más conservador, el de Omar Perotti, que quiere una negociación por afuera de la idea de la expropiación. Y eso me parece que va a terminar favoreciendo más a los sectores empresariales impunes, que sacaron irracionales ganancias con los créditos del Banco Nación y que además cometieron delitos como la fuga de capitales o el lavado de dinero. Pero habrá que ver, en las próximas semanas se va a definir todo esto. Insisto, va a tener mucho que ver la información que se vaya produciendo en torno a lo que hizo la gente de Vicentín. Todo termina siendo una gran pulsada. Me imagino que Vicentín ayudó con los dos medios más fuertes del país, como Clarín y La Nación. Claro, ellos forman parte de esa hegemonía de esos grupos nacionales muy poderosos, que por supuesto lo que están haciendo por sobre todas las cosas es una oposición política muy fuerte al gobierno de Fernández. Pero a mí me parece, insisto, que a medida que vayamos democratizando la información sobre Vicentín, se le puede ganar también a estos grupos concentrados. Carlos, te llevo un poquito, algo hablaste ahí, el tema de pandemia, cuarentena. ¿Cómo está la situación en Rosario? Nosotros tenemos pocos casos, pero igualmente van creciendo, y eso tiene mucho que ver con esto que decían, que entre el 15 de julio y el 15 de agosto va a haber más casos, y eso se está viendo. Hay que cuidarse muchísimo, pero por ahora está todo bien controlado. Acá se ha trabajado muy bien en la cuestión de salud, como mayoritariamente se trabajó también en el país. Pero a diferencia del Gran Buenos Aires y de Capital Federal, acá hay mucho menos casos. Así es. Carlos, la verdad que un placer dialogar contigo. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. La verdad que muy bien, el corazón resistiendo todo y con mucha pasión, así que esa creo que va a ser la mejor vacuna. Buenísimo. Carlos, un placer como siempre. Un abrazo grande, Bernardo, hasta cualquier momento y mucha suerte. Gracias. Pasó el periodista, escritor y diputado provincial Carlos del Fueral. Continuamos en estas entrevistas, en este caso
un tema que nos duele, la verdad, y mucho esta cuestión de defensa de algunos periodistas que entienden, ¿no?, que tienen impunidad para hacer lo que quieren, caso Luis Majul, y el apoyo a algunos periodistas. Bueno, aquí se da todo lo contrario, el deseo de informar, una solicitada con más de 1000, con uno de quien ha firmado y promueve, por supuesto, esta adhesión. Nos referimos a Lucas Molinari de FM Gráfica. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Bernardo? Bueno, un saludo para todo Marcos Paz. Muchísimas gracias. Contanos, ¿cómo nace esta iniciativa y si el contexto tiene que ver como yo lo expliqué? Sí, mira, a nosotros en realidad nos contactaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Esta solicitada igualmente se firmó de modo individual, porque bueno, hubo un grupo de periodistas, entre ellos sé que estuvo entre otros, que lo que planteaban es ante la solicitada que sacó Ruiz Guiñazú, Lehmann, Lanata, entre otros, respaldando de alguna manera, digamos, sin nombrarlo, pero respaldando a Majul, como diciendo que hay persecución, y que eso vino después de el comunicado que sacó la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que sabemos que no representa a los periodistas, sino a las empresas de los multimedios, de los monopolios, que están muy asociadas al capital cielo, también me animo a decir imperial, sí, claro, en América, ¿no? Sí, la sí. CIP, que ya la conocemos, ¿no? Entonces, la CIP dice que no hay libertad de expresión en la Argentina, y después estos canallas, ¿no?, porque no hay otra manera de llamarlos, salen a plantear que hay persecución. O ni una cosa ni la otra, por eso fue interesante y nos sumamos, y sobre todo porque es un comunicado bien abierto, donde logramos confluir periodistas de diferentes fracciones políticas, ideológicas, y donde de hecho en el comunicado dicen periodistas de medios privados, públicos, autogestivos y comunitarios. Bueno, se han juntado 1100 firmas, y creo que la previa vos me preguntabas si se podía todavía firmar. Bueno, en realidad tiene que ver con que un montón de compañeros y compañeras no firmaron todavía, y que somos mayoría, Bernardo. Sí. El problema es que, bueno, las grandes pantallas, con mayor llegada a nivel nacional, lo tienen los canallas. Y de alguna manera lo que se dice es que por ser periodista, bien, hay reglas, no es que vale todo. Claro. Es más, dice, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. La libertad de prensa es nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse. Creo que estuvo bien redactado. Te cuento esto porque nosotros no fuimos parte de la redacción, pero sí nos sumamos por la amplitud, porque quizá si me preguntas qué tengo que ver con, con Tenenbaum, y seguramente muy poco, y otros periodistas que quizás afirman que no quizás son de nuestro campo nacional y popular, 7K, pero bueno, me parece que lo que se logró acá sí es generar en amplitud periodistas que dicen no en nuestro nombre. Y después una cuestión concreta, digamos, si Santoro de Clarín participó de un entramado ilegal con Aleso y con Stornelli, que es lo que está investigando en Dolores Ramos Padilla, que lo hacían para extorsionar empresarios y sacarles plata, eso no es periodismo. Por supuesto. Es una actividad delincuencial. Sí. Si Majul estuvo la misma, lo que estamos diciendo acá es que dicen que se investiga, ¿no? Porque a veces son muy republicanos para algunas cosas, o dicen ser republicanos, y después cuando se trata de la igualdad de la ley se ponen muy nerviosos. Y fíjate que Majul fue recibido por el grupo La Nación en las últimas semanas. Que es como un gesto, ¿no? Es como un gesto de acá va a haber impunidad. Así que creo que hay que estar atentos. Ahora cambió de juez, ahora está el juez Augé de La Plata. Hay que estar atentos a ver qué pasa con esta causa de espionaje ilegal, pero sobre todo con este intento permanente de horadar al gobierno de Alberto Fernández y buscar
que acá nos avancen sobre los derechos de las minorías, que yo creo que en este momento es la única garantía, siempre, pero más en este momento de pandemia, y donde gran parte de nuestro pueblo está cayendo en la pobreza. Si no avanzamos sobre la riqueza, yo creo que todo va a ser muy difícil. Bueno, falta más debate político en ese sentido y más periodistas que informen y debatan en ese sentido. Sí, por eso creo que unos temas centrales y capaz uno pone un poco el ojo y el eje en estas cuestiones que son importantes, como las escuchas ilegales, pero no deja de ser menos importante el tratamiento, por ejemplo, ojalá lo más rápido posible, y que no sea solo por el tema de la pandemia, sino que sea más extenso en el tiempo del impuesto a la riqueza. Claro, bueno, con respecto al impuesto a la riqueza, es que venimos trabajando el tema en gráfica, el tema tributario, porque lo que dicen algunos economistas, como Horacio Rovelli, es que, porque se habló de impuesto, que en realidad no es un impuesto, es un aporte por única vez a las grandes fortunas, después empezó a discutir el tema de la reforma tributaria, pero lo que cuentan quienes conocen el sistema impositivo es que las grandes fortunas en realidad no están poniendo la que tienen que poner. Es decir, con que hoy se cumplan los impuestos para las grandes fortunas, bien, dentro del marco de la ley, sin reformar nada, sino que con la CIP se ponga firme con lo que tiene que cobrar, se podría recaudar mucho más. Yo creo que hacen falta decisiones contundentes, sobre todo con los grandes terratenientes. En la provincia de Buenos Aires sabemos que no pagan nada del impuesto inmobiliario, no pagan nada de ganancias, no pagan nada de bienes personales. Bueno, me parece que hay impuestos que no recaudan lo suficiente, pero sí el IVA, ¿no? Que es lo que pagamos todo el pueblo argentino cuando vamos a comprar una leche. Así que creo que estos son los grandes temas que están tergiversados, están distorsionados por los medios del poder, que no a uno no le causa extrañeza, en realidad es coherente que Clarín o que La Nación, que quieren un país empobrecido, pero donde ellos hagan buenos negocios, tengan esa línea editorial. El tema acá es que haya competencia y que podamos otros medios, como ustedes, medios públicos, medios comunitarios, tener tanta llegada como para poder tener la igualdad de condiciones. Y es una paradoja que el gobierno nacional siga dándole la mayor parte de la pauta a quienes hoy están tramando estos golpes, estas mentiras, como inclusive Nancy Pasos, que firma el comunicado que le estoy diciendo. Pues hay algunos que están medio en ese gris, que para mí no es gris, pero bueno, porque Nancy Pasos escribió hace poquito una nota que tuvo que salir a desmentir el propio presidente, porque ella dijo que después del encuentro de Eduardo Duhalde con el presidente, Duhalde le contó a esta periodista que dejó trascender que le había pedido a Alberto que la tira a Cristina por la ventana como Kirchner había hecho con Duhalde, ¿no? Bueno, Alberto tuvo que denunciarlo vía Twitter, eso, que era mentira, que se lo había dicho el propio Duhalde, que él no había... Bueno, ahora, no se puede estar desmintiendo todo el tiempo operaciones. Creo que lo que hace falta es otro tipo de periodismo, y ese creo que es el debate que a medios públicos y comunitarios es el gran desafío nuestro, ¿no? Ya lo hemos debatido con vos, los compañeros y compañeras en los foros. Exactamente. Lucas, justo diste, me parece, la palabra clave que vivimos permanentemente, las operaciones en estos medios, y esto que hacen entrever con esta citación del juez de Dolores a Santoro, o con el tema de Luis Majul, como que es un ataque a la prensa, cuando están demostrando, y tendrán que demostrar a la justicia, si no son asociaciones ilícitas, ¿no?, que entramaron todo un negocio, como decías vos, para proyectar empresarios. Digo, ¿cómo puede ser que una escucha de una presidenta le llegue a un periodista que además no decía nada del otro mundo cuando le decía boludo a Parrilli, ¿no? Bueno, el tema es que quizá vos no vas a correr por Palermo, ¿viste? Quizá cuando uno corre por Palermo se encuentra con un material periodístico. Claro, lo encuentra ahí detrás de un árbol, ¿no? Pero yo creo que eso es el pulvito para la tribuna. Claro. Ahora, si vos, no sé, te robas un par de vacas en un campo ahí por Marcos Paz, me imagino que
por más que seas periodista te van a meter en cana. Entonces me parece que acá, digamos, de lo que se trata, a mí me hace acordar muchas veces cuando, incluso algunos colegas, cuando había represiones en la calle durante el macrismo, que nos tocó en muchos casos sufrir, decían, no, le reprimen a los periodistas. Bueno, si reprimen a un periodista o reprimen a un trabajador o a un vecino de un barrio popular, para mí somos todas personas, digamos. Y ¿no? lógico. Es más escandaloso el periodista que el tema es que, bueno, generalmente el periodista a veces es atrapado para que no cuente lo que está pasando, ¿no? Claro. Que eso ocurrió ahora en Mendoza, que hubo el domingo una feroz represión y que un compañero de una radio comunitaria fue metido preso de la mosquitera. Sí. Ahora, nosotros siempre nos ponemos en igualdad de condiciones porque somos parte del pueblo argentino. Bueno, acá la lógica del estrellato, que creo que la inaugura sobre todo Jorge Lanata, bueno, lo que plantea es, acá nosotros podemos hacer y decir lo que querramos, ¿no? Entonces está Leuco, digamos, bueno, hay toda la tradición que yo creo que hoy está muy en boga, y que, bueno, tienen ese poder de fuego, ese poder de fuego de la guerra comunicacional, que está también pegada a la guerra jurídica, y que también hace a muchos pensar que la causa de espionaje ilegal quizás no se pueda ir a fondo, porque yo creo que están apretando el gobierno para que el gobierno no vaya a fondo, aunque sabemos que el gobierno no es el que tiene que ir a fondo, sino que es el Poder Judicial. Ahora, sabemos que no todos los jueces son Ramos Padilla. Yo confío realmente en Ramos Padilla. Veremos qué hace este juez sobre la causa de espionaje ilegal. Y también confío mucho, y también confío mucho en Cristina Camaño, que está al frente de la Agencia Federal de Inteligencia. Recordemos que Camaño fue la fiscal del caso Mariano Ferreira, es decir que uno confía en el proceso y creo que lo que hace falta, bueno, después es, además de discutir la justicia o el Poder Judicial más que nada, ¿no? Porque la justicia es un valor y muchas veces el Poder Judicial no hace la justicia. Creo que hay que discutir el Poder Judicial, que esto es algo que ya el gobierno dijo que se va a hacer, que va a haber un proyecto de ley, pero que el tema de los medios no podemos dejar de discutirlo. Esta solicitada y este debate de hoy, respondiéndole al otro comunicado, me parece que generó, por lo menos en los sectores políticos, pudieron ver que miles de periodistas se expresaron, y eso me parece importante. Y digo, por último, Lucas, ¿no? Consultarte y demostrar, ¿no?, ante los oyentes cómo actúan y cómo opera, ¿no?, el caso de el asesinato de Gutiérrez, ex secretario de Cristina, que ya oponían, ¿no?, que prácticamente había ahorcado Cristina, cuando después en la justicia y cuando se empieza a investigar uno se entera que no hubo motivaciones políticas, sino que fue un tema de plata y posiblemente otra cuestión, pero sacando, ¿no?, y de por medio un comunicado que fue exhibido por los medios estos, Clarín, La Nación, ¿no?, ya directamente acusando al gobierno de Fernández de tener algo que ver. Claro. Pero no me extraña, Arturo Jaureche, ya hace 50 años hablaba de los profetas del odio. Pero bueno, me parece que es eso, digamos, que se repite, que los que odian van a seguir odiando, y lo que hace falta es que haya otras voces. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, que haya regulación, que haya proyección de los medios públicos. Sabes que un debate que hoy teníamos a la mañana en la radiográfica y que prendió la audiencia, es el tema de 678, ¿no? 678 fue una marca después de la 125 de debate político en los medios públicos. ¿Por qué no? No más allá después si a uno le gustaba más, menos, puede haber debate público, debate político en los medios del Estado, en los medios públicos. Yo creo que haría falta tanto bueno, en las radios, en la televisión, porque si no como que decimos, bueno, solamente tiene que estar en un canal de cable, ¿no? Como puede ser 5N. Pero me parece que hay que también reivindicar y poder discutir los medios públicos, el sistema de medios públicos de Marcos Paz, creo que es un modelo, porque lo hemos conocido,
porque ustedes dan participación al pueblo de Marcos Paz. Así que me parece que si ese esquema que ustedes tienen fuese el mismo a nivel nacional, estaríamos en otro debate, porque creo que mucha gente se expresaría para que haya debate político en la TV pública. ¿Por qué no puede haberlo? Me parece que hace falta eso, Bernardo, sinceramente lo digo, porque estamos en un momento clave de la historia argentina. Lo que está ocurriendo con la pandemia es algo totalmente histórico y que nos permite discutir todo. Y si nos permite discutir todo, no puede ser que estemos atrapados en 4 o 5 voces que la mayoría nos tiran veneno permanentemente, más en el momento en el que estamos viviendo la cuarentena, acá en la ciudad y conurbano. Entonces me parece que amerita poder exigir que los medios de comunicación estén a la altura. Si hay comunicadores que son lo que son, tiene que haber otros medios con otras agendas, con otros periodistas y sobre todo con la responsabilidad que existe en la mayoría de los medios, pero claro, los que más poder tienen son los que más odio generan. Así es. Lucas, muchísimas gracias como siempre. Te cuento que ya hemos firmado del Sistema de Medios Públicos la solicitada en el día de hoy, así que reivindicamos todo el laburo que hacen los medios autogestivos, comunitarios, públicos, ¿no? Y a seguir por el camino. Es largo, sinuoso, pero también con muchas alegrías. Así es, bueno, compañerazo, abrazo gigante para vos y para todo el equipo de Marcos Paz. Muchísimas gracias. Pasó Lucas Molina, FM Gráfica, hablando de la solicitada en contra de estas asociaciones ilícitas de algunos periodistas. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería Iberá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrín, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355, en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En Pago Coop, la cooperativa de Mariano Acosta.
Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo, que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Estamos en comunicación con el ex juez Carlos Rosansky para hablar de un tema que preocupa y mucho, las escuchas ilegales. Os saludamos al sistema de medios públicos de Marcos Paz. Carlos Rosansky, ¿cómo le va a usted? Os saluda Bernardo Elfman. Hola Bernardo, buen día, un gusto. Igualmente. Carlos, a ver, todo el tema de escuchas ilegales se está yendo a un entramado asociación ilícita. Sí, en realidad la asociación ilícita es una figura independiente. Es el solo hecho de juntarse un grupo de personas para planificar delitos, es en sí mismo una figura penal con una pena importante, tiene hasta 10 años de prisión. De modo que eso es por el solo hecho de una banda, más allá de los delitos que terminen cometiendo, que a su vez van a ser sancionados con las penas que esos delitos tengan previstas. ¿Cómo puede ser, Carlos, digo, que estas escuchas que estaban supuestamente bajo 7 llaves en algún juzgado terminen apareciendo en programas periodísticos como Majul, La Nata? Pero eso, para comprenderlo, hay que aceptar que había una trama mafiosa a lo largo del propio Estado, es decir, no era externa al Estado, sino que formaba parte del Estado. Entonces, en esa trama, por supuesto, también había y hay, al día de hoy, fiscales y jueces. Por lo tanto, la vinculación entre el sector más corrupto del Poder Judicial y periodistas, a su vez, también corruptos, por supuesto, y los servicios de inteligencia del Poder Ejecutivo dando las directivas, forma parte del sistema mafioso que hizo los 4 años en Argentina. Carlos, ¿y cómo ve hoy lo que se está llevando adelante con el juez nuevo en la causa Auge? No, el juez yo no lo conozco, es una persona con muy buenas referencias. El problema a mí, por lo menos en lo personal, preocupa es que se mantiene intacto, salvo el fallecimiento del juez Bonadía, pero que fue, por supuesto, una cuestión de enfermedad. Sí. Pero salvo eso, el Poder Judicial tiene la misma integración que permitió, avaló y fue cómplice de las maniobras delictivas del gobierno Macri. Como eso se mantiene, están en sus despachos, Stornelli y tantos otros, a mí me preocupa eso porque me parece casi imposible que se dé normalidad cuando parte de esa banda sigue integrando el judicial. ¿Y qué habría que hacer? Está el Consejo de Magistratura, hay que llevarlos a juicio político, porque hoy están pasando como la pata civil de estas escuchas ilegales, toda gente relacionada a la AFI, ¿no? Falta la pata política y falta la pata de la justicia fiscales, ¿no? Bueno, pero eso está digamos, formalmente funcionando, pero en la práctica no está dando ningún resultado. Ustedes piensen que uno de los tantos bandoleros que había ahí adentro, Juan Bautista Maíquez,
que fue el sicario de Mauricio Macri dentro del Consejo de la Magistratura, que perdió, hoy es el jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. En actividad. Sí, sí. De modo que tenemos que repensar seriamente qué mecanismos de control están funcionando y cuáles no. Sí, sí. Porque si esa gente sigue en sus funciones, insisto, el caso de Stornelli, etcétera. Y bueno, es un problema. Yo creo que empezar a verlo como un inconveniente, pues si no, no vamos a entender por qué va a pasar el tiempo y no hay ninguna persona detenida, sí, sí. Pese a la gravedad de los crímenes que cometieron. Así es. ¿Se puede pensar que la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, o quien fue gobernadora de provincia, María Eugenia Vidal, que en su momento fueron... también hubo escuchas ilegales y fueron investigados ellos, que no sepan nada de este entramado? No se escuchó la última parte de la pregunta. Que no sepan nada de este entramado. Imposible, Bernardo. Esa gente formó parte de toda esta banda. Sí. Me parece que si bien todos tienen derecho desde los cargos que sea a interpretar que hay un sector dialoguista dentro de esa coalición, la realidad es 4 años, la mayor parte, o casi todos, han participado de esas maniobras de una manera o de otra. Entonces, el hecho de que puedan haber sido espiados, lo único que confirma son las características mafiosas de la organización, no que ellos sean ajenos, Bernardo. Claro. ¿Y los objetivos de la organización se sabe? Digo, ¿eran objetivos políticos, objetivos económicos? ¿Había otros objetivos? El objetivo, a mi entender, el objetivo es el país. Es decir, era un fin claramente económico, la implementación de un modelo de transferencia de recursos de sectores vulnerables a sectores más poderosos, que es exactamente lo que pasó durante la dictadura genocida de los 70, pero con una metodología distinta. En lugar de secuestro, desaparición, tortura y muerte, lo han hecho a partir de la manipulación, una manipulación muy grave, ¿no? Muy grave de la población. Sí, sí. Rodríguez Larreta como Vidal tienen la ventaja de poder ser querellantes. Esto hacen que conozcan toda la causa. ¿Por eso intentan ser querellantes? Sí, no tengo ninguna duda. A ver, si no fuera genuina como la del querellante tradicional, que es víctima, es el que ha sufrido, etcétera, su relación con sus ex cómplices sería distinta, Bernardo. Es decir, no encaja, desde mi punto de vista, no encaja la posición jurídica de querellante en una causa con la de búsqueda de la verdad, de que puedan ser condenados quienes son sus socios, amigos y cosas. Así que yo, en lo personal, tengo una posición tomada. Esta gente está en la causa, primero para mostrar un aspecto de su personalidad y que se los pueda llamar más dialoguistas, etcétera. Y en segundo lugar, para tener la información precisa todo el tiempo que dure la causa, como para beneficiar a quienes fueron y son sus socios. Digo, la cabeza central de esta causa es Mauricio Macri. ¿Debería pasar por la justicia? ¿Tiene posibilidad de progreso por esta causa? Mauricio Macri es indudablemente el jefe de toda la banda. Es un hombre muy vinculado y muy sospechado de integrar orgánicamente una mafia. Es el primer caso en el mundo que llega alguien sospechado de esa manera y llega a la presidencia de un país. De modo que él debería, sin ninguna duda, debería responder. Yo tengo mis serias dudas que lo haga por 2 razones. Primero, porque tiene todos los recursos para jugarse del país cuando se le complique la situación judicial, si se le complica. Y segundo, porque puede no complicarse, ¿se entiende? Es decir, puede ser que toda la trama mafiosa que sigue atravesando nuestra justicia se encarguen de que este hombre no termine pagando sus crímenes en la cárcel. Sí, sí. Recuerdo que estamos hablando con el ex juez Carlos Rosansky. Recuerdo, Carlos, que esa frase que usted recién dice sobre Mauricio Macri y su pertenencia a la mafia, eso lo decía Elisa Carrión años antes de que hagan la alianza con Mauricio, ¿no? Sí,
después pasó a integrar curiosamente la propia banda. Ella fue parte de todo lo que es el entramado mafioso, la utilización de información para perseguir y encarcelar, de modo que claramente, más allá de que ella en algún momento de su vida haya hecho alguna crítica, el tiempo demostró que evidentemente su inclinación es integrar esa mafia. Carlos, lo inclino un poquito a cuestiones colaterales a todo esto. Por ejemplo, el asesinato de Gutiérrez, el cual Juntos por el Cambio acusa al gobierno nacional, y ya hay evidencias de que fue un tema, no sé si intrafamiliar o que tiene que ver con cuestiones de dinero, pero no hay nada que ver con la política. ¿Cuánto duele esas declaraciones públicas? No, bueno, es incalificable, Bernardo, es incalificable porque, insisto, son delincuentes. Entonces hay que analizar sus dichos y sus estrategias en función de su pertenencia criminal. Entonces, cuando sacan un comunicado de esa envergadura, acusando a un gobierno de una muerte, verdaderamente es un aviso más. Yo siempre pienso estos días, ¿cuántos avisos necesitamos para darnos cuenta de que esta gente son realmente peligrosos? No tienen, ¿sabes por qué, Bernardo? Porque son amorales. Ellos no tienen moral. Y no tienen moral y no tienen remordimiento, no tienen sentimiento de culpa, que es lo que lo diferencia de todos los ciudadanos que andan por la calle. Entonces, de ese lugar perverso es que ellos sacan ese comunicado. Carlos, por último, y siguiendo un poquito con el tema de escucha ilegales, hay algunos periodistas envueltos en el tema, como Santoro, que ha sido citado por el juez de Dolores Ramos Padilla, y Luis Majul, y algunos periodistas han salido a defenderlos, como que se ataca a la prensa, y otros muchísimos periodistas más de medios autogestionarios, públicos como el nuestro, privados también, han salido a decir: no, si te mandas un moco y perteneces a una asociación ilícita, por más que seas periodista, tenés que ir a justicia. No, sin duda, pero además son delincuentes también muy peligrosos, no solo los que usted mencionó, ahí hay que agregar a una larga lista. Estamos hablando de Jorge Lanata, de Romina Mangel, de Hugo Alconada Amón, o sea, gente que desde el Diario de la Nación, de Clarín y otros grupos similares, hegemónicos, han cometido una cantidad enorme de delitos, han participado de operaciones de espionaje, que me consta personalmente, y bueno, y hoy están hablando de libertad de prensa, lo cual es entendible porque, por lo menos en mi experiencia de haber estado haciendo muchos juicios, hice más de 4.500 juicios, de crímenes horribles. Por lo tanto, que el criminal diga yo no tengo nada que ver o que argumente, no sé, en este caso la libertad de prensa, a mí no me preocupa porque sabemos que libertad de expresión no significa cometer delitos. Entonces lo que tenemos que volver a repensar es cómo usar las palabras correctas. Luis Majul es un delincuente, Jorge Lanata es un delincuente. Bueno, desde ese lugar vamos a poder llamar a las personas por su nombre y no ponerlas en una actividad tan noble como es el periodismo. Carlos Rosansky, la verdad que un placer dialogar con usted. Muchísimas gracias por estos minutos con el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Un placer, Bernardo, un abrazo grande. Ahí está, pasó el juez Carlos Rosansky hablando de las escuchas ilegales.
Llegamos al final de Política a Fondo, como siempre, 60 minutos a pura política. Cuánta tela para cortar después de cada una de las entrevistas. Como siempre decimos, quédate en casa, falta poco, falta menos. La curva ya está cayendo un poco, hay que esperar esta semana, es importantísimo. A tener mucho cuidado, a cuidarse, pues si nos cuidamos, cuidamos al otro también. Como siempre, además decimos en el final, saludos y nuestros honores a quien pone el hombro, como son, ¿no?, quienes están en el servicio de salud, médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos, en cada uno de los municipios que dan también apoyo y siguen el paso a paso de quienes han sido contagiados por este virus, ¿no? Por supuesto, a quienes no están bien y no están pasando bien, y hasta aquellos también que son muchos. Ojalá que esto cambie y lo más pronto posible, porque la situación económica para algunos es por demás agobiante. Y a las fuerzas de seguridad, que también por supuesto ponen su grano de arena en el cuidado, ¿no?, de toda esta cuestión.